Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a trabajar sobre el citoplasma de la célula eucariota. Recomiendo antes ver mi video sobre teoría celular y tipos celulares. Vamos a definir qué es el citoplasma. Lo vamos a hacer diciendo que es todo aquello que está comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo celular. Cuando hablamos de citoplasma, entonces tenemos que diferenciar que no es lo mismo decir citosol, porque cuando hablamos del citosol, hacemos referencia a la sustancia gelatinosa compuesta por agua y solutos, y que en él ocurren numerosas reacciones químicas que están relacionadas a las funciones celulares. Es decir, el citosol está contenido o forma parte del citoplasma. En el citoplasma también vamos a encontrar un entramado de proteínas que da sostén y forma a la célula que se llama citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Algunos de estos microtúbulos, junto con algunas fibrillas, forman estas estructuras que vemos en la pantalla que se llaman centriolos y que participan de la división del núcleo celular. Este tipo de estructura la vamos a encontrar solamente en las células animales. En la imagen podemos ver cómo se ven los centríolos en el microscopio óptico electrónico. Acá tenemos una vista superficial desde arriba, es decir, podemos ver que es un cilindro, y en este otro lado podemos ver cómo se ven lateralmente los centríolos. En el citoplasma también vamos a encontrar ribosomas, que son estructuras donde se sintetizan, donde se fabrican proteínas. Suelen agruparse para formar polirribosomas. Ahí tenemos una imagen de cómo se ven los polirribosomas en el microscopio electrónico. También vamos a encontrar estos cilindros llamados proteosomas, que son estructuras donde se degradan proteínas intracelulares. Es decir, se toman proteínas viejas de la célula y se las introduce y dentro de él se van a producir una serie de reacciones que van a degradar esas proteínas y van a transformarlas en aminoácidos o en péptidos pequeños. En el citoplasma también vamos a encontrar estas organelas muy importantes que son las mitocondrias. Si prestamos atención a la imagen, encontramos que las mitocondrias están formadas por una doble membrana y en su interior hay elementos propios de las células procariotas. Es decir, que la mitocondria vendría a ser una célula procariota que está incluida dentro de nuestras células eucariotas y que como tal posee ADN de tipo procariota y ribosomas. Esto es un tema para trabajar en algún otro video donde intentamos el origen evolutivo de las mitocondrias. Para producir el ATP, las mitocondrias necesitan oxidar la glucosa. Es decir, se van a tomar compuestos que vengan de la degradación de la glucosa, esta es la molécula de glucosa, y en presencia de oxígeno se va a producir dióxido de carbono y agua. La energía que se usa para romper la glucosa para producir dióxido de carbono y agua se aprovecha para fabricar esta molécula que es la moneda energética de la célula, a la que llamamos ATP. En la imagen podemos ver cómo se ven las mitocondrias en el microscopio electrónico. En el citoplasma también vamos a encontrar una serie de túbulos, de sacos y de cisternas que están delimitados por membrana. Le vamos a llamar a este conjunto sistema de endomembranas y particularmente está formado por el retículo endoplasmático, se continúa con el núcleo, que tiene, como podemos ver acá, a dos regiones. Una le vamos a llamar retículo endoplasmático rugoso y a la otra le vamos a llamar retículo endoplasmático liso. Otro componente del sistema de endomembranas es el aparato complejo de Golgi. Y también vamos a encontrar un montón de vesículas, que son como esferas
que contienen diferentes sustancias y sirven de transporte para las sustancias que están en su interior. En la microfotografía vemos al retículo endoplasmático liso, le podemos llamar REL, que cumple una función de detoxificación celular, a la vez que en su interior se sintetizan lípidos, esteroides, por ejemplo, que son derivados del colesterol. Aquí también se fabrican los fosfolípidos que forman la membrana plasmática y también se forman los triglicéridos o triacilgliceroles. Para esto, el retículo endoplasmático liso contiene enzimas que van a unir el glicerol a los ácidos grasos para formar los triglicéridos o triacilgliceroles. En cambio, el retículo endoplasmático rugoso o granular, al que le podemos llamar RER o REG, posee una estructura diferente, porque como vemos en la microfotografía hay un montón de puntos que están incrustados en sus paredes. Esos puntos son ribosomas. Por lo tanto, ya que los ribosomas tienen la función de sintetizar proteínas, el retículo endoplasmático rugoso cumple esa misma función, es decir, fabricar proteínas. ¿Cómo lo hace? Uniendo diferentes aminoácidos. Cuando se unen los aminoácidos entre sí, se forman péptidos, y si esa cadena de péptidos alcanza un mínimo de 50 aminoácidos, estamos en presencia de proteínas. El aparato o complejo de Golgi, o sistema de Golgi, o simplemente Golgi, representado en la microfotografía que tenemos en pantalla, recibe por medio de vesículas todos los materiales que son sintetizados en los retículos. Ahí cumple una función muy particular, es glicosilar proteínas y lípidos. ¿Qué significa esto? Significa que toma hidratos de carbono y se los une a proteínas para formar una glicoproteína. O puede unir hidratos de carbono a lípidos para formar un glicolípido. También participa de la síntesis de polisacáridos, es decir, de unir monosacáridos entre sí para formar hidratos de carbono más complejos. Y todo lo que es producido dentro del Golgi sale por medio de vesículas a tres posibles destinos. Pueden formar lisosomas, de los que vamos a hablar a continuación. Pueden incorporarse estos contenidos producidos en los retículos y transformados en el Golgi a la membrana plasmática, o pueden ser expulsados por exocitosis. La exocitosis es un mecanismo de transporte que incluye la formación de una vesícula y la devolución de esa membrana que rodea la vesícula a la membrana plasmática para poder liberar sustancias fuera de la célula. En esta imagen podemos ver cómo una molécula sintetizada dentro del retículo endoplasmático rugoso sale por medio de una vesícula, se introduce en la primera estructura que forma parte del Golgi, es un dictiosoma, de ahí pasa a otro dictiosoma, recorre el complejo de Golgi y finalmente es expulsada del Golgi por medio de una vesícula y termina saliendo de la célula por exocitosis. Los lisosomas, una vez que salen del complejo de Golgi, tienen la capacidad de digerir o degradar materiales que ingresan a las células, o incluso organelas viejas, para aprovechar sus componentes. En su interior contienen enzimas que son capaces de destruir estos materiales. En esta animación podemos ver cómo a partir del retículo endoplasmático rugoso se forman las enzimas que van a ir pasando a los dictiosomas del Golgi, mientras por endocitosis ingresa una partícula que puede servir de alimento a la célula. El aparato de Golgi secreta el lisosoma con las enzimas en su interior. Este lisosoma se va a fusionar con la partícula alimenticia, que se va a mezclar a su vez con las enzimas digestivas. Entonces, todo el material digerido va a pasar dentro de la célula. También podemos ver en la imagen cómo un lisosoma puede puede englobar a una mitocondria en este caso, para degradarla y aprovechar aquellos componentes que posee. También podemos encontrar dentro del citoplasma los peroxisomas, que son orgánulos rodeados de membrana,
que pueden transformar ácidos grasos y aminoácidos en compuestos capaces de producir energía. Los peroxisomas en sí no producen una energía útil para la célula, es decir, no producen ATP, sino que pueden transformar algunos compuestos para que después vayan a las mitocondrias y ahí terminen produciendo ATP. En estos procesos suele formarse agua oxigenada, a lo que se le llama peróxido de hidrógeno. De ahí viene el nombre, peroxisoma. El agua oxigenada es tóxica para la célula, pero por suerte los peroxisomas contienen enzimas, que se llaman catalasas, que tienen la capacidad de descomponer el agua oxigenada en agua y oxígeno. En la sangre también está presente esta enzima que se llama catalasa, por eso cuando nosotros nos ponemos agua oxigenada en una herida para desinfectarla, para que mate los microorganismos que puedan entrar, la catalasa de la sangre descompone el agua oxigenada en agua y oxígeno. Ese oxígeno es un gas, por lo tanto, así explicamos la presencia de burbujas o la formación de burbujas cuando nos aplicamos agua oxigenada en una herida. Hay algunas organelas que son más o menos exclusivas de las células vegetales. Por ejemplo, en la imagen vemos unas vacuolas muy grandes que almacenan diferentes sustancias. Vemos que en esta célula vegetal la mayor parte del citoplasma está ocupado por una vacuola. En el caso de las células animales, puede haber vacuolas, pero estas van a ser pequeñas. Otra organela que sí es exclusiva de las células capaces de hacer fotosíntesis son los cloroplastos. Los cloroplastos poseen también doble membrana, al igual que las mitocondrias, poseen también ADN y tienen características de células procariotas. Contienen algunos pigmentos, por ejemplo clorofila. La clorofila es capaz de captar la luz necesaria para que ocurra el proceso de fotosíntesis. Durante la fotosíntesis se sintetiza glucosa a partir de dióxido de carbono y agua, y en este proceso se libera también oxígeno. Este proceso es impensable si no fuera por la energía que aporta la luz, es decir, por la energía lumínica. En la imagen podemos ver un cloroplasto al microscopio electrónico. Vemos que en su interior hay una serie de membranas que en su conjunto se llama grana, que están formadas por cada uno de estos pliegues que se llaman tilacoides, en los cuales se encuentran justamente estas moléculas de clorofila capaces de realizar la fotosíntesis. Y en esta otra imagen podemos ver células vegetales como se ven al microscopio óptico, y en su interior todos esos círculos verdes que se aprecian son los cloroplastos que estas células contienen. Bueno, personas, esto ha sido todo por esta clase, espero que les haya servido y como siempre les digo, hagan sus tareas. Chau, chau.